El día de hoy. ¿Ya? ¿Qué tal? Vamos a empezar entonces nuestra clase. El día de hoy nos toca desarrollar este material, por favor. Todos, a ver, lo voy a presentar. Acá está. Este es el material que vamos a trabajar el día de hoy. Si bien es cierto, en el título del material señala Primavera Democrática, ¿ya? Pero en realidad las preguntas también tienen que ver con lo que vamos a denominar el tercer militarismo. ¿Ya? Entonces todo esto en conjunto es lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces no es solamente la primavera democrática, ¿ya? Y el principal, ya. Bueno, vamos entonces a tratar de entender todo este proceso, ¿no? Es un proceso sumamente interesante porque nos va a ayudar a entender cómo finalmente se va a ir dando la nueva estructuración del Perú, ¿ya? Entonces hablemos aquí sobre el tercer militarismo. Un ratito. Ya, listo. A ver, ¿qué fue el tercer militarismo? El tercer militarismo deviene producto de lo que ha sido pues ya la crisis final del gobierno de Leguía, ¿no? Recuerda que Leguía había establecido un gobierno que buscó controlarlo todo, controlar inclusive a la misma vieja oligarquía. ¿Ya? La vieja oligarquía debía de someterse a lo que estableció Leguía y los presionó a través, por ejemplo, de la ley de aguas. Leguía fue popular, sí, pero con el tiempo su gobierno se fue desgastando, ¿no? ¿Ya? Ese desgaste del gobierno de Leguía tiene que ver pues con esta suerte de poco a poco de, de que era evidente, ¿no? Era tan evidente el manejo del Estado, era tan evidente el control que tenía Leguía sobre las diferentes instancias de poder, que en algún momento ya esto iba a ser tan notorio y las acusaciones de corrupción iba a ser algo cotidiano, lamentablemente, a las últimas etapas del gobierno de Leguía. Ahora, el Partido Civil ha desaparecido del escenario político. La oligarquía en este contexto, si en algún lugar todavía tiene respaldos en el sector militar, y es la única manera de poder dar el golpe, pero todavía con un presidente de gran popularidad es un poco difícil, ¿no? A no ser que el gobierno empiece a debilitarse, y ya no solamente por la cuestión de los años de gobierno, sino que se empieza a debilitar por cuestiones también externas. El crack del 29, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, agudizó los problemas de Leguía. Se cayeron las exportaciones, ya no hubieron los empréstitos, Leguía ya no podía mantener callada con dinero a toda la gente en el aparato burocrático, empezaron los despidos, hay una gran movilización de parte de la población, estudiantes, trabajadores, reclamándole a Leguía por lo que es en ese momento la crisis. Y también, ¿no?, por las medidas que había adoptado Leguía en esta última etapa. Entonces el gobierno de Leguía se iba debilitando progresivamente. El año de 1930, aprovechando dicha debilidad, el sector oligárquico va a aprovechar y dar el golpe de Estado, bajo el liderazgo de un señor que se llama Luis Miguel Sánchez Cerro. A veces, a este tipo a estos gobiernos del tercer militarismo, se les conoce o se les establece el rótulo de gobiernos fascistas, ¿ya? Así se le llama, ¿no? Gobierno fascista. Entendiendo que si había fascismo en Italia, había fascismo, ¿no?, el nazismo en el caso alemán, y el Perú, ¿no? Había cierto sector de los militares y el sector de la clase alta en el Perú que veía con buenos ojos el avance del fascismo en Europa, entonces decían, bueno, en el Perú también se puede dar algo similar, pues, ¿no? Pero no es tan fácil. O sea, nosotros no podemos decir que en el Perú aplicamos eso mismo, ¿no? O sea,
¿Hasta qué punto, por ejemplo, el señor, este, hasta qué punto, por ejemplo, el señor Sánchez Cerro va a ingresar y va a decir, no, vamos a establecer un gobierno ¿no? de la gente, de la élite y pro blancos y todo ello? Si tú lo ves a Sánchez Cerro, tiene más de sector mestizo y tirando más para indígena. No, por favor, pero es así. Entonces, es un poco incoherente, ¿no? ¿Ya? No, pero los blancos, ¿cuál blanco? Aquí en el Perú tú no eres blanco, ¿no? ¿Ya? Pero mi color de piel es más clara que otros, sí, pues, pero eso no te hace blanco, pues. Pues no te hace blanco, ¿ya? Simple, ¿ya? Entonces, por ahí no va la cosa. Profe, pero eso es en esa época, pues. Es en esa época. El día de hoy sí hay, pues, profe. Tampoco, pues, ¿no? ¿Ya? Tampoco. Mira a tus compañeros del aula, o sea, ¿ya? O sea, en Europa, ¿qué serían? En Europa no es de blanco. O sea, lo comparas con un, no sé, un español, lo comparas con un alemán, eh, o si no, pues si te crees tan blanco, entonces vete de repente a Rusia a ver, ¿no? Hacen, ¿no? A conversar con los racistas rusos y vas a ver que te van a moler a golpes, ¿no? Profe, entonces, por eso, pues, ¿no? Entonces, por ahí como que ahí tienes algunas cualidades de repente que puedes asumir el fascismo, pero fascista, difícil, ¿no? ¿Ya? Profe, pero no, la élite convocando es... Más bien aquí lo que vamos a ver es un gobierno que va a utilizar algunas posturas del fascismo, como el nacionalismo, como de repente aquí la represión, la gran represión hacia los movimientos de izquierda, el cierre de sindicatos, eso sí se va a dar, ¿ya? Eso se va a dar. Eso sí podemos decir que va a estar presente en el tercer militarismo, este, pero hablar de fascista no me parece adecuado. Me parece mucho más adecuado decir son gobiernos de tendencia fascista, ¿ya? Que admiraron a las potencias fascistas. Ahí sí estoy de acuerdo. Profe, pero mi libro no dice eso. Yo me compré mi libro y mi libro dice así, gobierno fascista, de frente, profe. Ese es el problema, pues. El problema es cuando simplemente ya le quieres dar un rótulo, ¿no? O estableces adjetivos, pues, a la hora de elaborar el libro. Profe, no hable así, profe. Ya le he dicho, ya no es mi primera academia, yo he venido de otros lados, y ahí de frente le he dicho fascista. Está bien, pues, está bien. Pero estás en GSM, ¿ya? Estás en GSM, así que no te preocupes. Ya, ya, profe, ya, ya entendí. ¿Ves? De pasada haciendo Charlie. Entonces, sí, son gobiernos militares, son autoritarios, ¿ya? Mi pregunta es, ¿en el siglo XIX no hemos tenido eso? No, sí, sí hemos tenido. Conservadores, en el siglo XIX con los caudillos militares no hemos tenido eso, sí, también lo hemos tenido, ¿ya? Gamarra era conservador, por ejemplo. De cierta tendencia fascista, sí, hay cierta tendencia fascista, ahí sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a levantar las banderas, ¿no? Hay que luchar contra el APRA, contra el Partido Comunista, contra los sindicatos, sí, 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 ¿ya? Van a tener ese tipo de tendencias, pero, no, más bien, hay algunos, ¿ya? Que el día de hoy tratan de asumir una posición fascista y todo ello, pero yo te diría, te puedo decir que es una, no te digo que no se pueda dar, ya, se puede, ya, en Latinoamérica o en la historia todo se puede, ¿no? Pero el día de hoy me suena más a una suerte de pose, ¿no? ¿No? Algo así como cuando tu compañero, ya, de la noche a la mañana lo viste con otro tipo de peinado, ¿no? Con su póster, de Naruto, ¿no? De un día para otro lo viste, pues, que ahora se vestía de negro, con el cabello de repente ya, peinando, tapando un ojo, ¿no? Se creía un Inuyasha, algo así. Pero se le pasa, no creas que...
que toda su vida va a vivir así, ¿no? Ya, profe, ya suave, profe, ¿por qué me...? Ya, ya, profe, ya. Ha venido a hacer bullying de la gente. Pero es eso, pues eso ocurre, ¿no? ¿Ya? Pregúntale a tu papá, pregúntale cómo vestía en su juventud, ¿ya? Profe, y usted también, ¿no? También, todos pasamos por eso, por esa etapa, ¿no? Sí, así como cuando te cuento sobre la cuestión de te enamoras, te dicen que no, todos han pasado por eso, ¿ya? A algunos les duele más que a otros, eso sí, ¿no? ¿Ya? Profe, yo no he pasado por eso, nunca me han rechazado. Es que tampoco nunca, nunca tampoco aquí te has mandado, ¿no? Ah, ya. Ya, profe, continúe con su clase, ya. Déjeme. Ya. Entonces, ya, eh, entonces, como te digo, hay algunos, ¿no? Que pueden señalar que no es fascista, no. Tendencias, eso sí, tendencias. Profe, pero ¿hubo en algún momento en el Perú algún tipo de partido político de tendencia fascista con líderes? Sí, eso sí hubo. ¿Ya? Sí hubo gente que tuvo ese tipo de tendencia. No, no le hicieron mucho caso, ¿no? Tenemos a un señor que se llama Luis E. Flores, que va a postular en la elección del 39, y él sí se reclamó fascista, y él sí reclamó todos los postulados. No ganó, no llegó no, no fue notorio su participación política, por lo menos en el proceso electoral. ¿Ya? Pero bueno, continuamos, ¿no? Que llevaron a cabo un proceso de persecución de diferentes actores sociales, ¿ya? Y políticos, ¿ya? Actores sociales y políticos, sindicatos, ¿no? Sindicatos, políticos, el APRA, el Partido Común Socialista, ¿no? Eh, contrarios al statu quo. Cuando dice contrarios al statu quo, ¿qué es esto, profe? Statu quo. Contrarios a lo que está pasando, ¿no? Contrarios a lo establecido. A eso, cuando hablan de statu quo, a lo establecido, a cómo van las cosas, ¿no? Entonces, esa gente sí va a ser perseguida, ¿no? En medio de la crisis devenida de la Gran Depresión. Y cuando decimos crisis devenida de la Gran Depresión, ¿qué era la Gran Depresión? Ya lo hemos visto, ¿no? Es la gran crisis económica mundial que se inició con el crack del 29 y que se va a extender hasta los años del 39. Respaldado por la oligarquía terrateniente, sí. Pero recuerda que en el Perú teníamos dos tipos de oligarquía terrateniente. Una oligarquía terrateniente moderna, la vieja oligarquía, esa que estaba pues en torno a los fundos azucareros en la costa norte, y tenías una oligarquía un poquito más atrasada, ¿ya? Por no decir bien atrasada, que eran los gamonales, ¿no? Esta suerte de señores feudales en la zona de la sierra, fundamentalmente en la Sierra Sur, que eran prácticamente dueños, no solamente de la tierra, sino prácticamente de todo eso, de todo aquello que estaba bajo su control. Entendían que nadie se podía meter con lo que era suyo. ¿Ya? ¿Y qué era suyo? Las tierras, el ganado, las personas, inclusive entre comillas, eran suyas, ¿no? Entonces, el Estado que no llegaba a esos lugares, mucho mejor para ellos, porque ellos eran los que dominaban ese escenario. Entonces, mucha gente apegada a ese escenario es el que, en combinación con la vieja oligarquía, van a aprovechar la debilidad del gobierno de la guía para dar el golpe de Estado. Uh -huh. Entonces, ahí está el tercer mecanismo. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando en el mundo? Situación internacional, estamos en medio de la gran depresión económica, acaecida luego del crack del 29, estamos en una época del prestigio del socialismo soviético, recuerda que la Unión Soviética está impulsando sus planes quinquenales, la Unión Soviética tiene los problemas en aquel momento de repente estar cercado económicamente, pero también es un beneficio porque no va a ser afectado por el crack del 29, ¿no? Tenemos el avance, el fascismo europeo, claro, aquí está Hitler, ¿no? ¿Ya? El alumno va a superar al maestro, ¿no? A Mussolini. Contexto, en el caso ya nacional, ya estamos en el periodo entre guerras, a nivel nacional hay avance en los partidos políticos, el APRA, el Partido Socialista del Perú. Recuerda que Mariátegui lo que funda es el Partido Socialista del Perú, ¿no? No le llama Partido Comunista, aunque en esencia es posible que haya sido comunista, pero
le llama así Partido Socialista para evitar la persecución que se pudiera dar contra los integrantes de ese partido, ¿ya? Partido Socialista todavía sonaba en algo entre comillas, mucho mejor, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, los partidos socialistas estaban en Italia, estaban en Alemania, en fin, ¿no? Participaban en los procesos electorales. Y bueno, con el objetivo de evitar persecuciones le llamó así, ¿no? Entonces, aquí tenemos el Partido Socialista. Para 1930 Mariátegui ya muerto, ¿ya? ¿Ya? ¿No? No rojo. Entonces, para 1930 sí, muere Mariátegui. A la muerte de Mariátegui, quien asume la dirección del partido es un señor que se llama Eudosio Rabines. Y Eudosio Rabines cambia el nombre, el rótulo del Partido Socialista y lo transforma, ¿ya? Y le denomina de ahora en adelante Partido Comunista. Al respecto, podemos señalar algunas cositas previas del gobierno de Leguía. A ver, durante la época, a fines del gobierno de Leguía, en toda América, ¿ya? En América Latina, se estaba difundiendo también lo que era la convocatoria a la Tercera Internacional Obrera. En dicha reunión, ¿ya? A la Tercera Internacional Obrera, se presentan tanto Mariátegui como Aya La Torre. Y en esa presentación, a Mariátegui le empiezan aquí a cuestionar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Mariátegui señala que no solamente es el obrero, se tiene que sumar al campesino, hay que sumar pues a los intelectuales, hay que formar un frente, que no es el momento de llevar a cabo una lucha de clase contra clase, eso es lamentablemente lo que está estableciendo la Unión Soviética, pero que él no está de acuerdo, y que en América Latina la construcción, ¿no? Aquí de una sociedad más justa, dice, va a ser una creación heroica, pues, ¿no? No es un calco ni copio, más o menos así llega. Y le dijeron de todo a Mariátegui, ¿no? ¿Cómo es posible que hables así? Tú tienes que ajustarte, tú no eres marxista y tal, ¿ya? Y Aya La Torre sí es saludado, ¿no? Aya La Torre dice, tenemos que pasar hacia el capitalismo y del capitalismo pasaremos hacia el socialismo, y toda la gente dijo, este es, Aya La Torre, este está bien. Bueno, para 1930, cuando se pasa al término del Partido Comunista, y eso lo señalan en su texto el profesor Peter Claren, ¿ya? Historiador norteamericano, por si acaso. Entonces, él señala que al final fue inadecuado, ¿no? Porque el nuevo discurso que se trajo con Eudosio Rabines de la lucha de clase contra clase se enfrentará a los gobiernos militares de esta época, ¿ya? Y al final los van a masacrar, pues. Los van a masacrar. De aquí entonces en adelante que el Partido Socialista que dejó Mariátegui finalmente se derrumba, ¿ya? Y quien sí va a ocupar ese lugar que va a dejar el Partido Socialista será el APRA, ¿ya? El APRA cada vez tendrá mayor presencia, ¿ya? Pero bueno, así ocurre. ¿Qué más? Hay acusaciones de corrupción en el leguismo. ¿Había corrupción? Sí, había corrupción. ¿Quién va a decir que no? ¿Ya? Pero también eso se empezó a hacer mucho más visible a partir de las denuncias que se hacían a Leguía. Claro, ya Leguía ya no recibía los mismos fondos pues de los empresarios norteamericanos, ¿no? Los préstamos, y ya no podía tener contento a la gente con dinero, entonces la gente se le volteó, pues la gente empezó a criticarlo. Pero así es, ¿no? Ya cuando tú estás en crisis ya todos te atacan, todos te abandonan, ¿no? Ya, y vas a ver que así pasa la historia, ¿ya? 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 Cuando estás arriba, ahí sí, ¿no? Todos, no, Máximo, tú puedes. Y cuando pierdes, todos se tratan de alejar y empezar a decir, no, sí estaba mal, ¿ah? Sí, era incorrecto, sí, tenía problemas, ¿ah? Sí, ya, ya. Por eso se dice que en los momentos que estás mal es ahí donde recién sabes quiénes son tus amigos y quiénes no. Ya, ya. Entonces, así ocurre. Tenemos la paralización de obras y despidos. Bueno, la cuestión social es
es terrible, ¿no? La gente estaba en las calles, en ese momento criticando al gobierno, y es así que todo esto se aprovechó para el golpe de Estado. Ya, entonces, ¿quién es Sánchez Cerro? Él es Sánchez Cerro. A ver, míralo, mira su foto, mira en ese momento. ¿Tú lo ves siendo racista, Sánchez Cerro? ¿Ya? No, no, no. Entonces, profe, ¿verdad, no? Terrible. No, pues, ¿no? Entonces, este es Sánchez Cerro y la gente que está dando el golpe de Estado de Arequipa, ¿no? Entonces, ese es un gobierno más que nada militar, como te decía nuevamente, ¿no? Con el apoyo de la vieja oligarquía, con el objetivo de tumbarse al gobierno de Leguía y vengarse Leguía. Y se van a vengar de Leguía, ¿cómo? Leguía fuga. O sea, ni bien se da el golpe de Estado, Leguía fuga del país. Sánchez Cerro desde Arequipa ordena que, ¿no? que 2 buques vayan a perseguir ese barco y lo alcanzan. Y se ordena que si ese barco no retrocediera y no regresara a Lima, tienen todo el permiso de hundirlo. Profe, entonces ese barco regresó. Por eso que Leguía va a terminar preso. Inclusive, mucho, cuando empiezo a leer algo sobre los últimos días de Leguía, se señala que se burlaron de Leguía, ¿no? Le tiraron ahí un... no lo trataron pues como se trata el día de hoy un expresidente, ¿no? Por más que haya hecho lo que ha hecho. Le quitaron sus medicinas. Al final, pues, en medio de la mazmorra y todo ello, al poco tiempo murió pues Leguía, ¿no? Entonces, este, así fue, ¿no? Entonces, inclusive, el mismo Sánchez Cerro decía, ¿cómo era posible que tuviéramos una avenida con el nombre de Leguía? ¿No? De esta persona que le ha hecho tanto mal al Perú, ¿no? Así lo decía Sánchez Cerro. Entonces, lo que hizo fue cambiar el nombre Leguía por el lugar desde donde se había dado el golpe de Estado. ¿De dónde se había dado el golpe de Estado? Desde Arequipa, ¿sí o no? Entonces, ya no se llama Avenida Leguía, ahora se llama Avenida Arequipa. Así cambió el nombre. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué pasa por ahí? Ya, chico, cállate. Ya, listo. Chabuya. Chihaukai se llama así. Ese es su nombre. Ya tiene que acostumbrarse ya. Ya, entonces así llegará al poder el señor Luis Miguel de Sancho Cerro. ¿Ya? Entonces derrocó a Leguía. El documento, ¿ya? Que es el manifiesto revolucionario con el cual se está justificando el golpe de Estado, fue redactado por el señor José Luis Bustamante Rivero. ¿Ya? ¿Quién es Bustamante Rivero? Aquí está en la foto. Este es Bustamante Rivero, ¿ya? El que ha firmado finalmente el documento. Bustamante Rivero más adelante será presidente del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se tomaron? Bueno, primero se establece la Junta Militar. La preside el señor Sánchez Cerro. La primera medida fue suprimir la conscripción vial. Se entendía que era una medida que había sido pues totalmente contraria al campesinado. El objetivo aquí de Sánchez Cerro es ganarse el apoyo popular y que este tipo de leyes discriminatorias deben de ser eliminadas en el Perú. ¿Ya? Entonces así Sánchez Cerro aparecía, ¿no? Como aquel que está apoyando al sector popular y todo ello. ¿Qué más? Se crea el Tribunal de Sanción. Con ese Tribunal de Sanción se persigue a todos aquellos que han sido gente apegada a Leguía. ¿Ya? Que todo aquel que había colaborado con Leguía perdió, pues, ¿no? ¿Ya? La gran mayoría empezó a fugar. Otros que no lograron fugar, a prisión. ¿Ya? Así será el gobierno, ¿no? Pero en algún momento Sánchez Cerro dice, oye, pero yo tengo una gran popularidad. Y si yo tengo una gran popularidad, entonces, sobrado, pues, puedo ser presidente, puedo alargar mi tiempo de gobierno. Porque la Junta Militar se entiende que ha llegado solamente para dar estabilidad política, convocar elecciones, y de esa manera se continúe por un proceso de paz y todo ello. Entonces, Sánchez Cerro renuncia, ¿ya? Deja el poder, le deja el poder a un señor que se llama Samanez Ocampo, que va a crear algo que se llama el Jurado Nacional de Elecciones. Pero, para aquel momento, ¿para qué crees que lo han dejado a Samanez Ocampo en el poder? Para que Sánchez Cerro sea elegido presidente.
Se convocan elecciones presidenciales, 1931, y en esas elecciones se presentan Sánchez Cerro, por la UR, la Unión Revolucionaria, y Aya La Torre, ¿no? Por el APRA. Se dan las elecciones y Sánchez Cerro vence a Aya La Torre en el proceso electoral. Aya La Torre dice que ha habido fraude, ¿no? Que no es posible, ¿no? Que están queriendo corromper aquí el voto popular y todo. Y así sale, ¿ya? Profe, ¿cómo terminó todo esto? Todo esto terminó en una guerra civil, pues. Porque luego de que lo reconocieron a Sánchez Cerro como presidente, el APRA lo desconoce totalmente. Y esto va a terminar con eso. Profe, ¿qué es esto? Son los muertos de la guerra civil. ¿Ya? Profe, no pidieron que revisen las actas. Y así terminó. ¿Ya? Es lamentable, ¿no? Se iniciaba en el Perú la guerra civil. ¿La guerra civil entre quién? Entre el APRA, ¿ya? Y los militares de ese momento. El día de hoy es un poco difícil, ¿ya? Por lo menos hemos ido madurando en institucionalidad. El problema es que se quieren tumbar las instituciones, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? Somos un país tan endeble a nivel de instituciones que no es posible, ¿ya? Que de uno o de otro lado, ¿ya? Por ambos, ¿ya? Por ambos. Ya ni siquiera solamente hablar de Keiko, sino también del otro lado, del señor Castillo. No es posible que no respeten las instituciones, ¿ya? Entonces, simplemente siéntate y que salga lo que diga la OMP y se acabó. O sea, yo no entiendo qué problema te haces, ¿no? Pero bueno, hay que saber perder a veces, ¿no? Ese es el problema. Bueno, tenemos entonces el gobierno constitucional del año 31 al 33. Esto ha sido pregunta, examen, admisión de San Marcos. Cuando Sánchez Cerro llega al gobierno en 1931, lo hizo mediante, la gran mayoría marcó golpe de Estado. La gran mayoría marcó golpe de Estado. Pero aquí había trampa, pues. ¿Y cuál es la trampa? Que cuando uno dice Sánchez Cerro, inmediatamente dice golpe de Estado. Pero el 31 llega por golpe de Estado. Vamos, el 31 llegó por golpe de Estado. No, pues. El 31 no llega por golpe de Estado. Entonces, el 31 llega mediante elecciones. Y esa fue la clave. Se acabó. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, tenemos a la llamada misión Kemmerer. ¿Qué es la misión, profe Kemmerer? La misión Kemmerer ya había llegado a gran parte de Latinoamérica durante el gobierno de Leguía. Todavía no había llegado al Perú. Ya en el gobierno ahora sí de Sánchez Cerro, llega la misión Kemmerer para evaluar, ¿no? Cuál es nuestra situación económica, cómo estamos, ¿no? Profe, es como si hubiera... Bueno, sí, ¿no? Pero en un inicio se dice que es presidente de la Junta Militar. Aquí ya sería un presidente constitucional. ¿Qué quiere decir constitucional? Reconocido por la nación. Reconocido, ha pasado por un proceso electoral. ¿Ya? Profe, pero de repente amañó el proceso electoral. Puede ser, pero legalmente es un presidente constitucional. ¿Ok? Entonces, pero es así. O sea, cuando tú te metes al juego democrático, las reglas están ahí. Y sobre esas reglas tienes que respetarlas. Nada más. Simple. ¿Ya? Es como dice, ¿no? Un partido de fútbol. Están jugando, te están ganando, tú eres dueño de la pelota, agarras tu pelota y dices, ya no juego, me voy. Tú no puedes hacer eso. Respeta, las reglas ya han estado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el gobierno, en 1931 al 33, va a tener que implementar un conjunto de medidas establecidas por la misión Kemmerer. Y la misión Kemmerer, ¿qué lineamientos nos va a dar? Que nosotros tenemos que seguir manteniendo el modelo liberal clásico. Uno podría decir, ¿no? Pero si gran parte de los países potencia que entraron en crisis, el más claro ejemplo, Estados Unidos, ¿da? Donde se inició el crack,
haya empezado a implementar medidas de corte keynesiano. Entonces, esas medidas, casi de la misma manera, también deberían implementarse en el Perú. Deberían, pero no siempre ocurre el debería. Como que no, no, pues. Finalmente, profe, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir en el Perú es que se va a asumir un modelo liberal clásico. Motivo, porque el modelo keynesiano aquí está siendo más utilizado por parte de quién? Por parte de los países potencia, pues. Y tú no eres país potencia. Simple. Ya, profe, pero no tenía por qué decírmelo, pues, tú no eres potencia. Si tú no eres potencia, entonces entiende cómo vas a aplicar un modelo keynesiano. Modelo liberal, sí, profe, pero de todas maneras la gente no va a tener los recursos, va a haber gente que va a seguir pues empobreciéndose y todo ello. Pero por eso tienes un militar, pues. Al primero que por ahí se quiera salir a protestar, a hacer algún tipo de rabieta, ley de emergencia. ¿Qué es la ley de emergencia? Persecución a todos los opositores. Apristas, sindicalistas, comunidad, todos a sus casas. Nadie aquí me sale a protestar, a señalar que el gobierno... ¿Cuándo he sido impositivo? ¿No? Con un garrote en la mano. ¿Cuándo he ido en contra de la democracia? ¿No? Jamás. ¿Ya? ¿Ya? Y así se aplicó la ley de emergencia durante el gobierno de Sánchez Cerro. La cúspide de esta guerra civil entre militares y apristas hace terrible, porque van a haber, aquí, ¿no? Así van a haber muertos de los dos lados. Apristas matando militares, militares matando apristas, ¿ya? Y la cúspide va a llegar en 1932. En 1932 llegaremos al llamado Año de la Barbarie. ¿Y qué es eso, profe, el Año de la Barbarie? Por ejemplo, un conjunto de apristas va a ser capturado en Trujillo, en este momento, el norte, ¿no? Trujillo, la cuna del APRA, el día de hoy la cuna de Acuña, pero en su momento era la cuna del APRA, y así terminaron esos apristas. Fusilados. ¿Dónde, profe? En Chancha. ¿Ok? Entonces, eso fue el año 32. Hubo gente, ya, en ese momento, también, San Marcos va a ser cerrado temporalmente. A ver, ¿qué ocurrió? San Marcos era aprista, pues. Como cuando alguno dice, no, los de Villarreal son apristas. En realidad, en ese momento no existe Villarreal. Entonces, en ese momento, en San Marcos, la gran mayoría, ya el APRA tenía una gran, este, una gran influencia dentro de San Marcos. Esa influencia de apristas también, ¿no? Podemos decir de algunos, de la Federación de Estudiantes apegados a la APRA, es la que hace que finalmente se cierre San Marcos. O sea, hubo gente, hubo algunos alumnos que justo ingresaron ese año, justo cerraron San Marcos. Pasó, ocurrió, ¿ya? La profesora de Tumba Temple nos cuenta sobre eso también. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Se establece la jornada, ¿ya? ¿Ya? La jornada del 1 de mayo, sí, también. Y bueno, aquí llegamos a palabras mayores. Sánchez Cerro, buscando atraer nuevamente el apoyo de la gente, o sea, imagínate, ¿no? Está persiguiendo leguistas, comunistas, apristas, pero él quiere mayor apoyo. Ya no solamente anular la ley de la construcción vial. Entonces, ¿qué es lo que hace, profe? Se va a apoyar en este contexto en el nacionalismo. ¿Cómo que el nacionalismo, profe? Bueno, en ese momento lo que va a hacer es, y ahí está también, ¿no? Es otra tendencia, ¿no? Fascista, ¿no? El nacionalismo, ¿no? Exacerbar el nacionalismo, ¿no? Entonces, ya, ese que tiene tendencia fascista lo vas a ver, pues, ¿no? Utilizando los símbolos patrios, ¿no? ¿Ya? En España ocurre eso, ¿no? Agarran la bandera española. En Bolivia también ocurrió algo similar, ¿no? Con su bandera, ¿no? Boliviana. En el caso del Perú, también, ¿no? Algunos poniéndose la camiseta y todo. Entonces, tratando de utilizar la cuestión nacional, Sánchez Cerro señala que no es posible que el Perú haya cedido
el trapecio amazónico en favor de España, en favor, digo, de Colombia, que no es posible, ya que el Perú haya regalado territorio. Y está decidido a anular el Tratado Salomón-Lozano. Ahora, si tú anulas el Tratado Salomón-Lozano, Colombia no lo va aquí, no lo va a aceptar, y esto te va a llegar a la guerra. Inclusive, se está enviando al señor Oscar R. Benavides en ese momento a ir hacia la zona de Leticia. Profe, ¿para qué ir hacia Leticia? Para retomar el control, pues, en ese momento territorial del trapecio amazónico. Acá está. ¿Dónde está Leticia, profe? Leticia es esto. Este puntito por acá. ¿Ya? Profe, ¿qué es lo que habíamos entregado entonces? Habíamos entregado solamente esto, ¿no? O sea, no era mucho, era este territorio nomás. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estaba en cuestión. ¿Ya? Entonces, pero esto es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Es peligroso porque ya estás en crisis económica y la guerra te va a aumentar el costo de las necesidades por parte del Estado, puede agudizar los problemas económicos en el Perú y se señala que hay cierto sector de la oligarquía que no está de acuerdo ya con esto. Parece que a Sánchez Cerro se le ha pasado la mano. ¿Ya? Entonces le dicen, oye, Sánchez Cerro, mejor déjalo ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, el profesor Tirso Molinari señala pues que es posible que esta sea una de las causales por la cual finalmente se va a dar la muerte de Sánchez Cerro. ¿Ya? Entonces, tenemos la Constitución de 1933. Esta es la Constitución de Sánchez Cerro. ¿Qué hizo esta Constitución? Uno, elimina la postulación, o sea, declara ilegal a los partidos internacionalistas. ¿Qué quiere decir? Partidos con filiación internacional. El Partido Comunista ese ya perdió. Pues. Partido Comunista en la Unión Soviética, Partido Comunista en diferentes países en Europa, ese ya perdió. Pero como ellos no querían participar en el proceso electoral, normal, pues, ¿no? No hay problema. Más bien, ellos levantaron esta suerte de la lucha de clase contra clase y los mataron, pues, ¿no? Perdieron. Profe, el APRA, el APRA sí le malograbas el plan, pues. El APRA sí, o sea, ¿quién es el más perjudicado con esta declaración de ilegalidad? Es el APRA. Motivo, si bien es cierto, el APRA pierde la elección del año 31, pero tiene una gran popularidad. O sea, en la próxima elección la podía hacer. Ahí en la torre, ese es un líder interesante, ¿no? Con este verbo florido y todo ello. Entonces, sí, podría ser. Pero lo declaran ilegal. Entonces, imagínate, ¿no? Cómo estaban los problemas con el APRA entre los apristas y militares, ¿no? ¿Qué más? La Constitución estableció la ampliación de la presidencia. Antes era 5 años en la época de Leguía, hasta antes de Leguía eran 4 años, y ya con Sánchez Cerro serán 6 años de la presidencia. ¿Ya? Aumenta, ¿no? Establece el voto a la mujer a nivel municipal. ¿Ya? Y esto es un poco lo irónico, ¿no? Como le decía a tus otros compañeros, lo irónico que sean gobiernos militares los que finalmente aquí no lleven a cabo este tipo de medidas que inserten a la mujer en la votación. ¿Ya? Sánchez Cerro, con esa constitución del 33, establece entonces el voto a la mujer a nivel municipal. Claro, mujeres alfabetas. Recuerda que en ese momento estábamos bajo el reglamento de Piérola, solamente los alfabetos, varones alfabetos podían votar. Bueno, ahora se dice no, las mujeres también. Pero a nivel municipal, ¿ya? No a nivel presidencial. Profe, a nivel presidencial vas a tener que esperar a Odría. ¿Ya? Vas a tener que esperar a Odría. Odría ya lo va a hacer a nivel presidencial. Y, profe, y las mujeres en total, ya si más allá si eres alfabeto o no, ya eso tiene que venir con la Constitución del 79. Con la Constitución del 79 recién vas a poder decir, votan todos. Ya, votan todos, ¿no? Aunque para algunos fue todo un choca esa medida de que voten todos, ¿no? Hay gente que el día de hoy quisiera que no voten todos. ¿Ya? De ahí que le quieren anular sus votos y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces Sánchez Cerro, ¿ya? ¿Ya? Sánchez Cerro en aquel momento muere, ¿no? Está saliendo del hipódromo de Santa Beatriz y le disparan por la espalda. Se acusa
ya, a un aprista, que él es el que ha cometido el atentado. Él señala que no ha sido, ¿no? Que sí, que lo odia, ya, que todos los apristas quisieran verlo muerto, pero que no lo ha matado. Pero es llevado aquí a prisión, inmediatamente se juzga y se le da la pena máxima, pena de muerte. Lo fusilan. Ya no hubo mayor explicación, listo, lo mataron y se acabó. Él era el asesino y listo. Por eso que algunos dicen, oye, qué raro, ¿no? Estaba por iniciar la guerra con Colombia, es asesinado, a este señor se le juzga rápidamente, entonces con la muerte de Sánchez Cerro, ahí está, ¿no? ¿Ya? Con la muerte de Sánchez Cerro, ¿quién asume el poder? El señor Oscar R. Benavides. ¿Te suena ese apellido? ¿Te suena ese nombre en primer lugar? Benavides, Oscar R. Benavides. Claro, él es presidente de, durante la República Aristocrática. Profe, ¿verdad, no? Claro. Recuerda que él ingresó al gobierno después de darle un golpe de Estado a Billinghurst. Y le da el golpe de Estado a Billinghurst respaldado por el sector de la vieja oligarquía. O sea, entre Sánchez Cerro y Benavides, ¿quién tiene mayor respaldo de la vieja oligarquía? Este señor. Ahora míralo. Pregunta, ¿se acomoda de alguna manera a lo estable, a lo que busca de alguna manera la vieja oligarquía o no? A ver, míralo solamente. Creo que sí, ¿no? Ah, ya, no, pues ahora sí todo tiene explicación. Su gobierno se va a llamar así, ¿no? El gobierno de la paz y la concordia, el gobierno del orden y el trabajo. Y una de las primeras medidas del gobierno de Benavides, ¿ya? 1933 al 39, es ley de amnistía general. Se señala que ya hay que acabar con esto de la persecución a los apristas. En realidad, lo que hace es trata de ponerle paños fríos a esto que fue la guerra civil. Pero no quiere decir que no siga habiendo persecución. ¿Eh? Sigue habiendo persecución, pero se trata de bajar un poco los niveles de lo que había sido la guerra civil. Otra medida, profe, ratifica el Tratado Salomón-Lozano. ¿Ya? Ni bien llega al poder, ratificamos el Tratado Salomón-Lozano, o sea que devolverle Leticia a Colombia se acabó eso, ya no está en discusión esto del trapecio amazónico. Qué raro, ¿no? ¿Sí? Qué casualidad. ¿Ya? Profe, ya suave, profe. ¿Qué está diciendo? Yo no lo digo, ¿eh? Lo dice el profesor Tyson Molinari, ya sociólogo, ¿no? Él señala que es posible que los que estaban detrás de evitar la guerra también haya estado detrás de la muerte de Sánchez Cerro. Pero eso es su propuesta, ¿ok? Entonces tenemos el gobierno de Benavides. Oye, pero dice del 33 al 39, y a quien más conocemos nosotros es a Sánchez Cerro, ¿no? Y Sánchez Cerro no gobierna tanto como Benavides. Benavides gobernó hasta el 39, 6 años. ¿No? ¿Por qué ingresa el 33 Benavides? Porque él debe dar continuidad al gobierno al gobierno de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro había sido elegido para ser presidente por 6 años, entonces él se tendría que llegar pues hasta el año 6, o por lo menos que sea 5 años bajo los parámetros anteriores. Pero bueno, eso es lo que se había establecido. Él tenía que darle continuidad al gobierno de Sánchez Cerro. Moderniza la Guardia Civil. ¿Qué es la Guardia Civil, profe? Es algo similar a lo que tú llamarías la policía el día de hoy, ¿no? La Policía Nacional. Eh, se, ¿Hay asesoramiento de policía italiana? Sí, sí, sí. ¿No? Listo, ¿no? Entonces, se crea el Seguro Social del Obrero, se crea el Hospital del Obrero, uh-huh. Se culmina con la construcción del Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. Profe, ¿no había antes? No, se está remodelando, pues, ¿no? Hay una relativa mejora de la agroexportación. Quieras o no, poco a poco, con los preparativos hacia la Segunda Guerra Mundial, la economía se va a ir recuperando. Uh-huh. ¿Okay? Se promulgó el Código Civil del 36,
Este Código Civil 36 es interesante por la influencia alemana que tiene. Hay un señor que se llama José León Barandarán, ¿ya? Que va a tener que ver bastante con el Código Civil del 36. Con este Código Civil del 36 se establece la ley del matrimonio civil y el divorcio, ¿no? Pero matrimonio civil, ¿qué quiere decir, profe? Hasta antes el matrimonio eh, era visto fundamentalmente como un sacramento y estaba relacionado, ya estaba relacionado a esta potestad de la iglesia para ya tener, para poder emitir, ¿no?, los documentos sobre el matrimonio y todo ello. Pero había un cruce, pues, ¿no? La iglesia tenía sus papeles, el Estado tenía sus papeles, entonces en algún momento dice, oye, hay que ir un poco más allá. Está bien que la gente se quiera casar por la iglesia, no hay problema, que lo vea como un sacramento, pero nosotros necesitamos organizarnos a nivel institucional. Entonces se reconoce la ley del matrimonio civil, que es algo mejor para poder organizarnos e institucionalizar, porque a partir del matrimonio aparecen otros derechos y deberes. No entiendo, profe. A ver, imagínate esto, ¿ya? Imagina que tu profe, ¿ya?, sea un pillín, ¿ya?, viaja por todo el Perú, y tu profe, a través de una iglesia pentecostés, me voy a Tacna y me caso con Juanita. ¿Ya? Yo estoy soltero, mi DNI dice soltero, yo me caso con Juanita, en una iglesia pentecostés. Debido a mi trabajo, llego a Junín, y en Junín me caso con María, ¿ya? Por una iglesia adventista, ¿ya? Luego llego a Trujillo, y en Trujillo me caso con Fernanda, ¿listo? Por una iglesia, aquí no, por la iglesia, la iglesia católica, tanta cosa, ¿ya? Pero mi DNI sigue figurando soltero. ¿Por qué? ¿Por qué mi DNI sigue figurando soltero? ¿Mm? Si ya estoy casado, inclusive, profe, aquí, ¿cómo puede casarse en tantos lados? Pregunta, ¿por qué mi DNI sigue siendo soltero? Porque no ha sido reconocido lo otro, pues. En cambio, si yo me caso, ¿qué va a pasar con mi DNI? ¿Qué va a pasar con mi estado civil? Ahí sí voy a pasar a ser casado. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces eso, ¿no? Y como les he dicho en algún momento a todos, solamente una vez en tu vida eres soltero. ¿Ya? ¿Qué? Solamente una vez en tu vida. No, profe, pero el día que yo me case, luego me voy a divorciar. Vas a estar divorciado. Profe, si fallece la otra persona, serás viudo. Pero nunca más regresas a ser soltero. ¿Ok? Solamente de una vez en tu vida eres soltero. Gracias por la advertencia. Ya, ya. Pero, así como hay ley del matrimonio civil, también va a haber ley del divorcio, ¿no? También en esa época. Ya. ¿Qué más, profe? También tenemos esto aquí. Tenemos el trapecio amazónico. Ahí está tu trapecio amazónico. Ahí está el territorio que estaba en problemas. Chiquitito, ¿no? Sí, pequeño. ¿Qué más? Se dan las elecciones del año 36. Y en estas elecciones del 36, ¿ya?, gana la elección un señor que se llama Luis Eguiguren. Ahora, ¿cuál es la acusación de Eguiguren? Que ha ganado con voto aprista. Pregunta, ¿qué pasa con el APRA? Según la Constitución, ¿qué pasa con el APRA? ¿Está reconocido? ¿Puede participar en elecciones? No, no puede participar. Y esa va a ser, ¿ya? Eso va a ser entonces el sustento de Benavides. Benavides señala que esta elección es nula. Ha participado un partido ilegal. ¿Ya? De repente no le han puesto el nombre. Luis Eguiguren no participó con el APRA, así como tal.
pero con esos votos apristas ha ganado Iguiguren, y eso está fuera de la ley. Por ende, anula las elecciones y nuevamente empieza la persecución a pristas. Entonces fue ante el Parlamento. El Parlamento le dicen al Parlamento, ¿está bien lo que hemos hecho? El Parlamento era pro-oligárquico y el Parlamento le dice, sí, está bien, es totalmente correcto. A ver, tú te has quedado para poder terminar el gobierno de Sánchez Cerro, pero ¿por qué no te quedas para terminar tu propio gobierno? Pues si el gobierno es de 6 años, tú has ingresado al 33, lo lógico es que termines el 39. Entonces me puedo quedar, claro, nosotros lo apoyamos, listo. Se quedó hasta el 39. ¿Ya? Había en esta época una gran pugna entre el APRA en ese momento y el diario El Comercio. El diario El Comercio representaba en ese momento los intereses de, del sector oligárquico. O sea, a lo largo de la historia, o sea, si no busca, hay libros que hablan sobre el caso del diario El Comercio y señalan, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el diario El Comercio ha estado metido en la vida política del Perú? Sí, es cierto, pero siempre representó los intereses pro-oligárquicos, ¿ya? Siempre estuvo ahí. No, profe, ¿cómo decir eso, profe? El día de hoy se cuestiona cómo es posible que allá en provincia la gente tenga los mismos apellidos. El otro se llama Quispe, el otro también se llama Quispe. Ah, no, ahí hay fraude, pues. Son Quispe y Quispe. Bueno, si tú buscas a nivel de la élite y a nivel de los diferentes periódicos en el Perú, vas a encontrar este apellido que se llama Miro Quesada. E inclusive, no solamente hay Miro Quesada Rada, ¿no? Miro Quesada tal, sino puede haber Miro Quesada, Miro Quesada. O sea, si tú dices, ¿cómo es posible que allá en el sur haya gente que sea incestuosa, que se meta con el primo, con la prima? Aquí también, ¿ya? Busca los nombres. Ya, profe, ya, suave, profe, ¿cómo le hará así, profe? Pero ocurre, ¿ya? ¿Ya? ¿Tú qué crees que solamente es a nivel solamente de la gente de provincia? ¿Ya? ¿Qué más? Se apoya, ¿ya? Apoya a los falangistas durante la Guerra Civil Española. Bueno, también, ¿ya? Hay un apoyo a los falangistas, pero es un apoyo mínimo. Y así estalló finalmente la Segunda Guerra Mundial en 1939. En esas elecciones del 39 ganará el señor Manuel Prado Ugarteche. Oye, este apellido me suena, Prado. Yo he escuchado ese apellido. Prado. Profe, Mariano Ignacio Prado. Claro. ¿Y quién fue Mariano Ignacio Prado? El presidente del Perú, pues, profe. Profe, el que se fue a comprar armas, profe. Y todavía lo estamos esperando. Ajá. Que regresó y en Chile hizo grandes inversiones con dinero que dice que se encontró por ahí. Y que después llegó al Perú y se convirtió en una de las familias más poderosas del Perú, fundando el llamado Imperio Prado. Ya, este es su hijo. Ya, Manuel Prado Ugarteche. Profe, ya, suave, profe, ¿cómo hablar así? Eso es odio. No, no es odio, es historia. Ya, entonces, así llegará a la presidencia Prado. Ahora, Prado está inaugurando en el Perú algo que se llama la Primavera Democrática. ¿Ya? Voy a poner aquí otro colorcito, me parece muy oscurito. ¿Ya? Muy oscurito el colorcito. Vamos a aclararlo un poquito. A ver. Se aclara un poco. No todo es... Creo que está bien ahí. Creo que está bien. Mejor ahí. Después no lo voy a malograr. Ya. Primavera democrática. ¿Por qué se llama primavera democrática? Porque es una cuestión estacional, pues. Si en el Perú pusiéramos en una balanza entre los gobiernos este,
que han llegado a través de las urnas, ¿ya? Y que han sido civiles, ¿ya? Versus los gobiernos militares o todos aquellos que han llegado por golpe de Estado, eh, ganan de lejos pues los gobiernos militares y fundamentalmente los que han devenido de golpe de Estado, ¿ya? Ellos ganan. No es usual. O sea, lo que tú has tenido en el Perú desde el año 2001 al 2021, a lo que ocurre el día de hoy, no es muy usual en el Perú, ¿ya? En el Perú, nosotros somos un país que de alguna manera se apega bastante a esta cuestión de la mano dura, ¿no? ¿No? De los golpes de Estado, ¿no? Es lamentable. Lo bueno es que hemos ido madurando, me parece, en los últimos 20 años, con todos nuestros problemas, ¿ya? Ya con todos nuestros problemas que tenemos el día de hoy, hemos ido madurando en algo, ¿ya? Bueno, se le llama primavera democrática porque va a ser una pequeña estación, un pequeño periodo en la cual el gobierno recayó nuevamente en aquellos que llegaran al poder a través de la vía electoral y fundamentalmente vinieran del sector civil. ¿Ok? ¿Duró de cuándo, profe? Del 39 al 48. ¿Y por qué no llegó más allá? Porque el 48 se da otro golpe de Estado para variar en el Perú. Y ese será el golpe de Estado de el señor Odría. ¿Cómo así llegamos al golpe de Estado de Odría? Próxima clase. ¿Ya? ¿Que no vamos a ver Odría viva, profe? No, vamos a ver hasta la primera democrática. Ahora, en el Perú es interesante el cambio que se está dando en esta época. ¿Qué cambio? Lo que está ocurriendo, ¿ya? 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 Lo que está ocurriendo en aquel momento es que se van a ir situando dos grupos a nivel de la élite. La vieja oligarquía, fundamentalmente exportadora, la azucarera, la de la costa norte, ¿ya? Con su aliado que son los gamonales, pero a nivel urbano ha empezado a nacer un nuevo grupo oligárquico, ¿ya? Mucho más relacionado a la banca norteamericana, mucho más relacionado al sector servicios, casinos, hoteles, mucho más relacionado a las importaciones. Ese sector está apareciendo. ¿Dónde ha emergido ese sector? A partir del gobierno de Leguía. Leguía ha ayudado a catapultar ese sector. Entonces, de aquí en adelante, vamos a estar ante esta pugna de poderes. Entre una vieja oligarquía que se niega a caer, ¿ya? Que busca mantenerse, ¿ya? Como de lugar, y una nueva oligarquía que busca recambios, pero sigue siendo a nivel de élite, ¿ya? Estamos hablando de grupos económicos. Entonces, es un periodo de gobiernos civiles, demoliberales, ¿ya? Apoyados por esa oligarquía moderna, pero una oligarquía moderna que es dependiente todavía del capital norteamericano. Bueno, la dependencia no lo vas a quitar, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, por lo menos a algo. Como diría alguien, a nada, a algo, ¿no? Así se dieron las elecciones de 1939. En las elecciones de 1939 tenemos entonces de un lado a José Quesada y del otro lado a Manuel Parado Arteche. ¿Son los únicos? No. Hay un señor que se llama Luis E. Flores. Se presenta a esas elecciones del 39. Su partido sí se reclama ser un partido totalmente fascista, admirador de Mussolini, de Hitler y todo ello. Profe, ¿logró presencia política? No. Al final, a un costado. Motivo, profe, no pega, no pega. Para eso necesitas qué cosa, que la gente te apoye, ¿ya? Que haya en ese momento un gran sector que respalde y no. Inclusive, si nosotros lo relacionamos en ese momento al ámbito internacional, establecer un partido fascista en Latinoamérica y que asume el gobierno, puede ser cercano, ¿ya? Puede tener tendencias de repente, pero no fascista para ese momento difícil. Bueno, se presenta José Quesada representando a los agroexportadores, ¿ya? ¿Qué es esto de los agroexportadores, profe? La vieja oligarquía. Del otro lado tienes a Manuel Parado Arteche, relacionado a la nueva oligarquía, ¿ya? Una facción oligárquica mucho más apegada de alguna manera al capital norteamericano en cuanto al sector servicios, a la banca, ¿no? Y aquí tenemos al APRA y el PSP que también van a jugar en el terreno político.
Recuerda que estos son partidos ilegales, no pueden participar en el proceso electoral. Pero lo que sí pueden hacer, ¿qué cosa es? Decirle a su gente que voten por tal y tal. Entonces, este es más que ser un voto a favor de Prado Ugarteche, es un voto en contra de la UR, de la Unión Revolucionaria. ¿Qué? Usted me está diciendo que la gente, más que votar por alguien, lo hace para evitar que el otro llegue. Claro, te parece conocido, ¿no? ¿Ya? Y así fue la elección de 1939. Qué bacán, ¿no? Qué bacán la historia, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Por eso, ¿no? Por eso yo siempre le digo, ¿no? Qué bacán que todo esto te hubiesen enseñado en el colegio. Hubiese sido interesante, ¿no? Para que tú puedas tener algún tipo de memoria histórica y entender qué pasa, ¿no? En adelante. Pero bueno, no te preocupes, ¿ah? Todo esto te lo voy a enviar, ¿ya? Te voy a enviar todo esto, todos estos materiales, ¿ya? Profe, pero usted hace diapositivas, claro, yo te veo diapositivas. Su hermano no hace, profe, todo sigue siendo Word. Sí, pues ya te dije, ya él es eh, de la antigua todavía, ¿no? Ya, yo tuve curso de computación, él no. Ya, entonces sale la selección del 39. Le voy a decir, dile. Ya. Pero bueno, tenemos entonces el contexto. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo peruano a los aliados, creo que eso sí te han contado, ¿no? Perú en su momento va a apoyar al bloque aliado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos entra a la guerra y Perú también entra a la guerra, ¿no? Perú le declara guerra a Alemania nazi y a todos sus aliados, ¿no? Somos lo máximo. Claro. Entonces, primer gobierno de Prado Garteche. 1939-45 justo coincide con la Segunda Guerra Mundial. Importante, ¿por qué? Porque con ese contexto, nuestra economía, a nivel económico, al Perú le iba a ir bien. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Ya? Estamos bien, vamos a ver qué es lo que se hizo en aquel momento. ¿Ya? Entonces, en el terreno económico, hay un desarrollo, ¿ya?, de este nuevo sector oligárquico. Hay un aumento en nuestras exportaciones. El contexto de la guerra fue muy importante. Hay un crecimiento económico, ¿sí? ¿Ya? El Estado va a tener estabilidad monetaria, ¿sí? De alguna manera va creciendo cada vez más las zonas urbanas, aquí, ¿no? Una mayor cantidad de trabajadores asalariados. No fue bien, pues no fue bien en el contexto de la guerra. Profe, pero a todos me parece, claro, sí, la economía se iba recuperando. Hay un impulso en la explotación petrolera, hay un yacimiento en aguas calientes en Pucallpa. El Perú cede la explotación del hierro a una empresa que se llama la Marcona Mining Corporation. Se amplían los cultivos de arroz, de azúcar. Hay una gran demanda producto de la guerra, ¿no? Entonces, sí, nos fue bien. ¿No? Nos fue bien, ¿no? Por ejemplo, demanda de qué? Lo que se necesita en ese momento, y debido a lo que es la guerra entre Japón y Estados Unidos, es la producción de sogas, ¿ya? De sogas, ¿no? Para estas grandes embarcaciones, para lo que son en ese momento, los portaaviones y todo ello. Y como no se va a poder abastecer Estados Unidos sino más de otros, Estados Unidos va a empezar a producir en el mismo Estados Unidos una gran cantidad de sogas hechas más que de lino, lo hacen del tallo de una plantita inofensiva que se llama marihuana. ¿Ya? Va a haber plantaciones gigantes de marihuana en Estados Unidos para utilizar el tallo y llevar a cabo la producción de... Profe, y en algún momento lo quemaban, me imagino. En Estados Unidos hubo eso, ¿ah? Sí, normal. Ponle ahí marihuana Estados Unidos, ahí sale en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, en el caso del Perú, aumentó nuestro cultivo de arroz, de azúcar, se crea el Banco Industrial, ¿ya? Hay apoyo a la inversión extranjera, por ejemplo, ¿no? Tenemos la Corporación Peruana Santa, tenemos una central hidroeléctrica. Ya esto no es cualquier cosa. O sea, si tú quieres impulsar algo que se llama modernización o industria, empezar a producir en Perú, mínimo, para que hagan funcionar tus máquinas,
Necesitas luz, pues. Mínimo, ¿no? Mínimo necesitas aquí la corriente eléctrica. Ya, pues, si tienes central hidroeléctrica, en el caso del Santa, es un avance. ¿Qué más? Tenemos la Corporación de la Amazonía para la extracción del caucho con una empresa que se llama Goodyear. Tenemos la siderurgia de Chimbote. Estamos empezando a producir acero. Profe, ¿qué es esto, profe? Nos estamos modernizando, claro. Central hidroeléctrica del Santra, siderurgia de Chimbote. Profe, pero entonces estamos empezando a producir, claro. Modernización. Revolución industrial, profe, sí. Ahora, la revolución industrial, ¿cuándo se ha iniciado? Se ha iniciado en el siglo XVIII, 1760 en el caso inglés. Perú está entrando en ese momento a algo de industria, ¿no? Pero haz algo, ¿no? Fue la primera central, bueno, es una de las primeras, claro, sí, es una de las primeras. No sé si es la primera exactamente, pero es una de las primeras. El caso de la central del Santa. ¿Ok? El Perú firma el Tratado de Préstamos y Arriendos. Establece, la cual le permite a Estados Unidos establecer su base militar, el Pato, en Talara. ¿Ya? El Perú va a colaborar con deportación de japoneses, alemanes a lo largo de la guerra. Y este es el presidente, ¿no? El presidente en ese momento de los Estados Unidos, el señor Roosevelt, con quien se va a suscribir el Tratado de Préstamos y Arriendo. Profe, y al Perú le conviene otra guerra, así nos iría tan bien. Este, eh, bueno, habría que evaluarlo, ¿no? Habría que ver. Pero bueno, en esta época sí no fue bien. Ahora, producto de que más personas se van concentrando en la zona urbana, ¿ya? También va aumentando progresivamente el costo de vida. ¿Qué es eso, profe, del aumento del costo de vida? Subir los productos, ¿no? En determinado lugar. Por ejemplo, tú que vives en, ya no es por ofender, ¿ah? ¿Ya? Pero tú que vives, por ejemplo, en Puente Piedra, tú que vives en Canto Grande, ¿no? ¿Ya? Sales donde la señora, un pollito broster, por favor, ¿no? Sales a la pollería y compras tu pollo ahí con su papa, ensalada normal, ¿no? Ahora, ¿será lo mismo que ir al Mediterráneo o ir al Pardo Chicken que está en Salaberry, en Larcomar normal? ¿Sí? ¿Es el mismo presupuesto con el que vas a contar? ¿Sí? ¿No? Profe, no, pues ya, ahí no se puede, ¿ves? Entonces, en la zona urbana, en determinados lugares empieza a aumentar el costo de vida. Lo que sí podemos decir que hay una reanimación sindical. Ahora, se van reanimando los sindicatos, después de lo que ha sido la persecución durante el llamado tercer militarismo, y el APRA acusa que el Partido Comunista se ha alineado con la vieja oligarquía. Esa es la acusación, ¿no? ¿Y por qué? Porque quieras o no en este contexto, el Partido Comunista del Perú ha respaldado al gobierno de Prado. Lo ha llamado inclusive a Prado el Stalin peruano, imagínate, ¿eh? Lo llamó así, Stalin peruano. Motivo, profe, en este contexto, quieras o no, se ha formado ya la alianza entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Para atacar a quién, profe? Para atacar a Alemania nazi. Entonces, se está viviendo una luna de miel en ese momento entre los norteamericanos y soviéticos. Entonces la prensa, ahí está, pues, ahí está. Si el Partido Comunista está apoyando al gobierno de turno, eso quiere decir, señores obreros, que ustedes no van a conseguir ningún tipo de apoyo. Más bien, el APRA sí te va a reivindicar ese apoyo. Y el APRA logra lo que nunca había tenido, tener apoyo obrero. Ya, ahora logra tener ya participación en sindicatos obreros. A través de la llamada CTP, se crea la Central de Trabajadores del Perú. ¿Ok? Ya, ahí está. ¿Quién había tenido hasta antes mayor aquí, ¿no? Acercamiento a los sindicatos obreros, el Partido Comunista, pues, ¿no? Pero bueno, ya no. Medidas del gobierno, lee el salario mínimo, se suben los salarios, creación en ese momento del Ministerio de Agricultura. Ahora, esto de la creación del Ministerio de Agricultura ya nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Algo va mal en el campo. La gente está reclamando.
Y está reclamando no porque le den nuevas tierras, sino porque las tierras que habían tenido se las habían expropiado los gamonales, se lo habían expropiado las grandes empresas mineras como la Cerro de Pasco, los habían invadido y cuando fueron al proceso judicial ya pues imagínate, ¿no? El campesino, ya Quispe Mamani versus la Cerro de Pasco Mining Corporation en un proceso judicial. Eso iba a durar para tiempo. Entonces, en ese momento los reclamos poco a poco empiezan a avisar. Eh, no está aquí, ¿ya? Pero sí van a empezar a crearse las primeras barriadas en Lima. ¿Ya? Surge la primera barriada en Lima en este contexto. ¿Ya? ¿Cómo se llama la primera barriada en Lima en este contexto? Piñonate. Piñonate. Me suena, profe. Los inicios de San Martín de Porros. ¿Alguien conoce el mercado Caquetá? ¿Ya? Por ahí. ¿Ya? Empieza, profe, mi bar, ¿qué tiene, profe? Pero esas son la primera barriada en Lima a aparecer en ese lugar. ¿Ya? 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 Profe, entonces, formo parte de la historia, profe. Sí. Se da el censo de 1940, que sigue señalando que la mayor cantidad de la población es rural. En el terreno político, ahí está lo que te señalaba, la relación del Partido Comunista con el gobierno de turno. Se decreta la ilegalidad de la huelga en el 44, bueno, a partir pues de que ya se va haciendo sentir cada vez el mayor dinamismo de lo que son los reclamos contra el gobierno. Para variar en el Perú, nuestra Biblioteca Nacional se incendió. Ya cada cierto tiempo la Biblioteca Nacional se incendia. ¿Ya? Es algo casi ya normal en el Perú. Principalmente cuando empiezan las acusaciones de que, oye, se han perdido ciertos libros que son ciertos libros antiguos. ¿Qué? Sí, se ha perdido esto. ¿Quiénes estaban aquí en ese momento bajo el control de ello? Un día después se incendia la biblioteca. Oye, ¿qué otros libros se habrán perdido? No sé, se incendió la biblioteca, no sé. Ya, para que vean. Entonces, se tuvo que reconstruir la biblioteca y aquí tenemos a la figura de Basadre. Basadre va a ayudar en la reconstrucción de la Biblioteca Nacional de esta época. Se crea la Corporación Peruana de Aviación Comercial, CORPAC, y el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania, ¿no? Ahí está, ¿no? Profe, entonces nos enfrentamos a Hitler. En realidad, realmente grandes cosas no vas a hacer, ¿ah? O sea, lo que vas a hacer es que, a ver, llevar a cabo la expulsión de japoneses. Sí, hicimos eso. Expulsamos japoneses. Pero algunos se quedaron. Profe, ¿qué? ¿Sí? Claro. Eh, algunos de ellos probaron que su hijo era peruano, tenía 4 o 5 meses nacido, tenía un año de nacido, entonces no podían dejarlo con nadie más, así que ellos se tenían que quedar para cuidar a su hijo. Y el Estado dijo, está bien, vamos a ir a organizarlo. Si tu hijo es nacido en el Perú, entonces ya papá y mamá se pueden quedar, pues ya tanta cosa. Pero tu hijo tiene que haber nacido aquí en el Perú. Entonces muchos empezaron a fraguar papeles para establecer que su hijo había nacido en el Perú. Entonces algunos se llaman Nikimoto, Shashukiro, ya, ¿no? Torumaki, en fin, ¿no? Entonces por ahí nos dijeron, no, con ese nombre no la hacemos. Kenya se llamaba, no, Alberto, mejor, suena mejor. Ya. Fujimori, hay que repetirlo. Aquí las grandes familias lo repiten. Mira que saben cosas. No. Fujimori. Claro. Y para que no quede dudas de que es peruano, nació el 28 de julio. Más peruano que eso no se puede ser. Listo. Y así quedó. Y así se quedó en el Perú. Este. Ya. ¿Qué más, profe? Bueno, vas a tener tu propia guerra, ¿no? O sea, ¿tú quieres hablar del Perú y la guerra? El Perú tuvo su propia guerra. Este es el comercio, pero de Quito, ¿ya? Esto es en el caso de Ecuador, que están convocando al servicio militar.
¿Para qué, profe? La guerra con Ecuador. Perú tuvo su propia guerra, 1941. ¿Da? En medio de la Segunda Guerra Mundial, Perú tiene su propia guerra. Ecuador nos invade. ¿Qué quería Ecuador? Ecuador quería solamente este pequeño territorio. Nada más. Quería su salida al Amazonas y un pequeño territorio. Solo esto. Nada más. ¿Ya? O sea, no creo que te espantes, ¿no? Ya. Profe, nos invadió, nos invadió. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos fue, profe? Ganamos. Ganamos. La guerra del 41. Claro. Agresión de Ecuador. Ganamos en la batalla de Sarumí, ahí está el hoyo Ureta. Ganamos en Rocafuerte, en la provincia del Oro. No fue bien. Ecuador se tuvo que rendir. Ecuador en ese momento dijo, me rindo. Incondicionalmente. Profe, le ganamos. Entonces era, como tú le ganaste y el otro se rindió incondicionalmente, ahora pues, mínimo territorio, ¿sí o no? Mínimo que te pague bien, ¿sí o no? Claro, indemnización por la guerra. Te ha costado la guerra. Profe, entonces, en ese momento había una reunión en Río de Janeiro por parte de diplomáticos latinoamericanos. Entre ellos estaba el Perú y también Ecuador. Entonces están discutiendo, ¿no? Estados Unidos está a la cabeza, asiste también el diplomático norteamericano, están ahí discutiendo, oye, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Los alemanes van a querer hacer esto, tal, tal. Y por ahí escucha bulla, ¿no? No, que tú me has ganado, que yo te he ganado. Perú, Ecuador, ¿qué pasa? No, es que él me ha... Una guerra, guerra. ¿Qué guerra? No entiendo. No, es que me invadió y yo ahora me defendí. A ver. Detengan todo, ¿ya? ¿Saben qué? A un costado. A ver, póngase al frente. ¿Qué pasó? No, es que el otro me invadió. ¿Qué pasó? ¿Por qué ha habido guerra? No, pero mis territorios. ¿Perú tiene sus territorios o no? Sí. Ecuador. ¿Ya te alejaste de sus territorios? Sí. Listo. Vas pues. Arreglen su problema. Ya. Dense la mano. No, pero dense la mano. Ya fue. Mediación de Estados Unidos. Profe, profe, nosotros habíamos ganado nada. 2 de octubre se suscribe el armisticio de Talara, ¿ya? Y el 29 de enero del 42, 2 de octubre del 41, ¿no? Se suscribe el armisticio de Talara, y el 29 de enero del 42 el Perú firma el protocolo de paz y amistad de Río de Janeiro. ¿Qué quiere decir? Cada uno que respete su territorio, y ahí quedó la cosa. ¿Quiénes van a ser los garantes? Los garantes serán Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil, de que se completen los hitos que para establecer cuál es el territorio de Perú y cuál es el territorio de Perú. Profe, estoy a punto de llorar, profe. ¿Cómo pasó eso? Ahí está. ¿No? Aquí está tu héroe. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién es, profe? Abelardo Quiñones. Ahí está. Ojo, esta es la guerra, es la única guerra que has ganado a lo largo de toda tu historia. La guerra del 41. ¿Ya? Este, este es el territorio que te querían quitar y bueno, entre comillas ahora hay que establecer, ¿no? Una línea, el protocolo de Río de Janeiro. No me dieron nada, no te dieron nada. Elecciones del 45. ¿Ya? Entonces, ya, el CNP es otra cosa. 45. Claro, Ecuador se comprometió en que nunca más iba a pedir territorio. Eso no va a pasar. En las elecciones del 45, entonces, la vieja oligarquía, en ese momento dice, hay que lanzar a la presidencia a Eloy Ureta. Y se presentó Eloy Ureta, el héroe de la batalla de Sarumía, ¿no? El héroe de lo que había sido pues aquí la guerra contra Ecuador. La UR se presenta. Y al otro lado, profe, al otro lado tenemos a José Luis Bustamante Rivero. Bustamante Rivero se presenta con el Fredena. Bustamante representa a la nueva oligarquía,
¿ya? A esos que están relacionados a la banca, a las importaciones, a tratar de desarrollar, aunque sea algo de industria en el Perú, ¿ya? Ellos. Pero no le alcanza con los votos. No tiene los 200 votos para ganarle a Eureka. A no ser que pueda obtener apoyo de quién? Del APRA. El APRA le dice, yo te apoyo. Una alianza. Tú llegas a la presidencia y ni bien llegas a la presidencia, me declaras legal para poder participar en el proceso electoral. Y Bustamante aceptó. Así, Bustamante y Rivero se convierte en presidente del Perú. El APRA es un partido legal, y como el APRA es un partido legal, en esa época había la posibilidad de que a mitad del periodo se pudiera hacer una evaluación de los que estaban en el Senado, ¿ya? O en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y podías hacer recambios, o sea, mediante el proceso electoral. Entonces, alguien que no había estado presente aquí en el Senado, entonces podía ingresar. Y el APRA lo hizo. A través de sus votos logró mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, Bustamante debería estar bien, porque bueno, el APRA lo apoyó, él apoya al APRA, y las cosas deberían ir de, de manera adecuada, entre comillas, ¿no? Entonces, Bustamante gobernará del 45 al 48, profe, pero no es hasta el 51, claro, son 6 años. No llegará a los 6 años. Economía. Crisis post Segunda Guerra Mundial. Es lamentable, pero dependemos de la exportación de materias primas. Así que termina la guerra y también nuestras exportaciones disminuyen. No quiere decir que ya no hay, sino que disminuyen. Ya no tenemos el auge anterior. ¿Qué más? Se impulsan. Bustamante en ese momento, ante la caída de nuestras exportaciones, dice, pero puede haber otra manera de poder mejorar el aspecto económico en el Perú. Creo que algunas cuestiones del modelo económico hay que cambiarlo. Eso. Por ejemplo, ¿ya? Hay que impulsar otras actividades extractivas, la pesca, el petróleo. Inclusive, el Perú debería empezar a llevar a cabo el mismo Estado la exploración petrolera. Sí, deberíamos hacer eso. Deberíamos crear profesionales que nos ayuden en esa exploración petrolera. Por eso es que se va a crear la Facultad de Petróleo en la ENI, en la Escuela Nacional de Ingenieros. Necesitamos técnicos. Fundación del Instituto Politécnico de Iquitos. Hay que empezar a producir. Y si vamos a empezar a producir, hay que empezar a controlar los precios de las importaciones. Controlismo de precios. ¿Qué quiere decir? Lo que llegue del extranjero, el Estado va a ir regulando más o menos a cuánto se va a poder vender. Pero ¿por qué hace eso? Así lo hizo Bustamante. Bustamante entiende que de esa manera podría ayudar un poco al consumo interno, ¿ya? Ayudar un poco a la producción a nivel interno. Pero aquí está chocando directamente con los intereses de la vieja oligarquía. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a restringir lo que vas a importar, y eso ocurre, ¿eh? Eso va más allá de las cuestiones ideológicas. Si tú le dices, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar. El otro te va a decir, ah, ya, ¿tú no me vas a comprar? No. Entonces yo tampoco te voy a comprar. ¿Y quiénes están en ese momento exportando azúcar? Los agroexportadores en la costa norte. A ellos nos está perjudicando. Entonces, tú te imaginas, ¿no? Bustamante era lo peor, ¿no? ¿Cómo es posible que haya llegado a la presidencia este señor? Y no se quedó en eso, ¿eh? Bustamante va a ir un poco más allá todavía. Durante su gobierno ya es evidente poco a poco cada vez una mayor migración. Tiene que construir algunas viviendas, centros habitacionales, porque ya la Victoria y Barrios Altos son lugares demasiado turizados que pueden de alguna manera hacer que se puedan difundir enfermedades, que pueda haber una mayor conflictividad social. Entonces dicen, no, hay que impulsar otras cosas. ¿Ya? Se establece la ley de Yanaconaje. Ya, este es otro nivel. Pues. La ley de Yanaconaje, según Bustamante, dice, ¿por qué la gente está viniendo aquí del campo a la ciudad? Las condiciones en el campo. Oye, la gente trabaja gratuitamente allá. Y es cierto, pues la gente trabaja gratuitamente.
Entonces en ese momento dice, oye, ¿sabe qué? De ahora en adelante le a conaje. Ese campesino, si va a trabajar, págale. Págale por su trabajo. No, pero nosotros con un pedazo de tierra, no, págale. O sea, no lo puede someter a esa ley. O de lo contrario, aquí no, simplemente libéralo y veamos otros tipos de condiciones, pero aquí le tienes que pagar ese trabajo. Imagínate, se ganó la enemistad con los gamonales. Te tienes en contra de los gamonales, tienes en contra a la vieja oligarquía, ¿ya? Tienes a esos sectores, ¿no? En contra. Van a empezar algunos montines a prisa. Vamos a ver que el APRA también va a cambiar. Ese es ahí la Torre, ¿ya? Publicando su libro 30 años de aprismo, donde va a ir cambiando de postura. Y en el terreno político, el Congreso es terrible ese momento. Ya el Parlamento ese momento es terrible. ¿Por qué? Porque están que se pelean entre la Alianza Nacional, el APRA, la muerte de algunos directores de diarios de ese momento. El Estado crea la EPF, la empresa petrolera fiscal. Al crear la EPF te está diciendo el Estado va a invertir directamente en la exploración petrolera y esto ponía en peligro a la IPC, a la International Petroleum Company. O sea, ya te estás empezando a meter con la IPC también. Profe, tiene grandes problemas este señor. El Perú ingresa a la ONU, ahí está. El Perú decreta la ley de defensa de las 200 millas marítimas. Ya ese es otro nivel también. ¿Por qué? Porque en ese momento Estados Unidos empieza a través de la ONU a restringir el acceso al mar. 12 millas marítimas te dice. Y el Perú, Ecuador, Chile y México suscriben un documento y dicen no, respeten los 200 millas marítimas. Profe, y se ganó el problema también exterior. Pero entiende que tiene apoyo en aquel momento en el APRA. El APRA en ese momento le dice, Bustamante, tú has llegado con nuestros votos. Tú deberías darnos mayores ministros, mayor presencia en el Consejo de Ministros. Además recuerda que tú has llegado ahí por nosotros. Tú no has llegado por ti mismo. ¿Ya? Profe, el APRA debe ser su apoyo. El APRA empezó a ser crítico a Bustamante y Rivero. Encima ya tenía todos en contra. En 1947, los miembros del Senado no asisten. El APRA asiste, pero solamente en Cámara de Diputados. Y el presidente tiene toda la facultad de cerrar el Parlamento en ese momento, debido a que no se ha instalado. Y el presidente hace eso. ¿Para qué cerró el Parlamento? El APRA organiza el golpe de Estado. Sublevaciones en Juliaca, en el Callao contra el gobierno. Bustamante dice, como ustedes no se puede. El APRA es declarado fuera de la ley. ¿Qué? Lo declaró fuera de la ley. Otra vez. El APRA sabe que la única manera de llegar al poder, golpe de Estado. Y cuando está preparando el golpe de Estado de Manuel Apolinario Odría. 1948 de Arequipa, dando inicio en el Perú al llamado Ochenio de Odría. Profe, ¿cómo se solucionó el problema del APRA? Y Odría, y ella La Torre, y Bustamante. Eso es próxima clase. Nosotros terminamos ahí. ¿Qué terminamos? Claro, ya estamos en hora. Te doy las claves, mami. Ya, demos las claves. Ya, no, profe, no me puede dejar así. Otra vez. Demos las claves. Pregunta uno, sí, le voy a pasar la PPT, no se preocupe. Pregunta uno, beso. Uno, beso. Pregunta 2, dedo. Pregunta 3, dedo. Pregunta 4, dedo. Pregunta 5, casa. Pregunta 6, beso. Pregunta 7, beso. Pregunta 8, dedo. Pregunta 9, beso. Pregunta 10, casa. Pregunta 11, avión. Pregunta 12, casa. Pregunta 13, dedo. 14, avión. Y 15, avión. ¿Ok?
Entonces, para repetirlo rápidamente, y nos vamos. 1, beso. 2, dedo. 3, dedo. 4, dedo. 5, casa. 6, beso. 7, beso. 8, 8 dedo. 9, beso. 10, casa. 11, avión. 12, casa. 13, dedo. 14, avión. Y 15, avión. Ok, listo.